qué hermoso este día que el Señor nos ha dado. A Él sea la gloria y sea la honra. Amén. Bueno, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo, leemos la Sagrada Escritura, hermanos. Si me acompañan allá, Efesios capítulo 5 y versículo 17. Dice la palabra del Señor así: así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Mire como aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, le encomendaba a los efesios: no seáis necios, necios. Hermano, escuchando a un pastor hoy en la mañana en una de sus enseñanzas, un hermano de la misión, como esto estuvimos tratando la semana pasada, usted se acordará, en el clamor de la sabiduría, que hablaba a los simples y le hablaba a los necios. Escuchaba al hermano que decía que en el Antiguo Testamento, y me imagino que hacen en el libro de Proverbios, la palabra necio se encuentra 18 veces. 18 veces, necio. Entonces nos habla, hermano, que la necedad está bien metida tanto en el corazón del hombre, en el alma del hombre y en la mente, que la única forma de erradicar esa necedad, hermano, es aceptando la invitación del Señor que miramos y que hoy también la vamos a recalcar, cuando decía: venid a mí, os enseñaré el temor, ¿se acuerda? Y solamente por nuestra propia voluntad venir para tomar de la sabiduría del Señor. De lo contrario, esa necedad se va a manifestar constantemente. Y aquí, leyendo esto, dice: no seáis necios, como por voluntad propia, mantener esa necedad, continuar en lo mismo, siguiendo lo mismo, no buscando una evolución espiritual, hermanos. Entonces, avanzando aquí, ¿verdad? Y también en el versículo 18 nos dice: y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Entonces, para entender primeramente lo que marqué allí en amarillito, donde dice, sino entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Se ha preguntado usted cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál será la voluntad de Dios para nuestra vida? Si se ha preguntado esto, qué bueno, hermano, que me escucha, qué bueno. Porque mire, hoy vamos a entrar en unas pequeñas etapas. No es el tema, pero es la introducción del tema. Entonces nos enseña que esto lo encontramos en Romanos capítulo 12. No le puse ahí el versículo, discúlpeme, pero es Romanos 12, 2. No os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí nos habla de tres dimensiones de la voluntad de Dios. La primera es la buena voluntad. La segunda es lo que le agrada a Dios, la voluntad agradable a Dios. Y la tercera, lo perfecto que le agrada a Dios en nosotros. Entonces, aquí en Efesios decía: no os embriaguéis con el vino, porque si no, no vamos a comprender esto. Entonces, ese vino, ¿verdad? Así sí le puse abajo, acá está abajo, Romanos 12:2, es lo que leímos. Entonces, ese vino que nos está hablando que trae disolución, ¿verdad? La disolución es libertinaje. El vino produce un libertinaje en nuestras vidas. No es embriaguez de vino, sino procurar entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, la primera buena voluntad, hermano, usted sabe que en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, y aún cuando se fue hecho el templo, usted se acordaría de los 3 compartimientos, que el primero era el atrio, el segundo era el lugar santo y el tercero el lugar santísimo. Entonces, también así, la buena voluntad se encuentra en el atrio. ¿Por qué? Porque la buena voluntad de Dios se extiende a todo hombre y toda mujer que escucha el llamado y la invitación de acercarse para entender. En Lucas 2:14 nos da una amplitud de la buena voluntad, porque dice en Lucas 2:14: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres.
¿Cuándo se anunció esto? Cuando nació el Mesías, cuando el Señor Jesucristo, cuando el Verbo se hizo carne para habitar con nosotros. Entonces fue la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios manifestada ahí, que todo hombre y mujer oyera que el Mesías estaba ya en la tierra y que venía a traer salvación, porque había venido a salvar lo que ya estaba dado por perdido, y eran nuestras vidas, hermanos, dadas ya por perdidas. Entonces Él vino a hacer ese rescate. La buena voluntad de Dios es que entendamos que Dios nos ama y que está dispuesto a cambiar nuestra vida. Está dispuesto a darle razón de vivir a nuestro ser, trayendo una vida nueva por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, hermano, en Efesios 5:10 dice, examinando qué es lo que agrada al Señor. Entonces, aquí hay un tema muy lindo para desarrollar en un futuro, ¿verdad? Enumerar las 12 cosas que le agradan a Dios. Las 12, hermano. Y yo lo primero cuando pienso en este tema para desarrollar en un futuro, aprendemos que sin fe es imposible. Usted ya lo dijo. Agradar a Dios, ¿verdad? ¿Y cómo viene la fe? Oyendo la palabra. Oyendo la palabra. Aquí la fe viene por el oír. Entonces, aquí hay unas puertas del corazón que se llaman los oídos. Muy bien. Entonces, examinando qué es lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Y Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3, la primera parte dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mire, ahí está. Ahí está la buena. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Que nos apartemos del mal. Y solamente podemos apartarnos del mal, hermano, cuando venimos a Cristo Jesús y nos enseña el temor de Dios. ¿Se acuerdan? Que el fruto del temor de Dios en nuestro corazón es apartarnos del mal. Apartarnos del mal. Entonces, al apartarnos del mal, estamos siendo santificados. Estamos santificándonos. ¿Por qué? Porque la santidad, hermano, tiene sus 3 etapas. La primera etapa aprendimos que es posicional. Nos sacó de las tinieblas a la luz, a la santidad, para ser diferentes. Entonces, en nuestra fidelidad y en nuestro amor al Señor y el congregarnos, ¿qué sucede, hermano? Que la palabra nos va lavando, nos va limpiando, nos va formando de adentro para afuera y nos va santificando. Y al permanecer unidos a Cristo, hermano, empezamos a dar el fruto de esa permanencia, que es la santidad, que es lo que le agrada a Dios. Pues la voluntad de Dios sea vuestra santificación. Y defínete una santificación integral, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, lo que le agrada a Dios ya es el lugar santo, ¿verdad? La santidad, que hablamos del atrio, para la buena voluntad, que todo hombre oiga que hay oportunidad de perdón y comenzar de nuevo a través de Cristo Jesús y por esa sangre preciosa. Buena voluntad a todos los hombres desde el nacimiento de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que le agrada a Dios, hermano? La agradable voluntad de Dios es vuestra santidad. Lo estamos mirando. ¿Y cuál será entonces su perfecta voluntad de nosotros, hermano? Es la renovación, la restauración de todo vuestro ser. Una madurez espiritual dentro de nosotros, porque lo dice Primera de Tesalonicenses 5:23, que cuando Él venga, hermano, que nos halle irrepresibles, que no encuentre ninguna reprensión. ¿Por qué? Porque hemos madurado en esa santidad integral de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, nuestro espíritu está dispuesto. El problema está en el alma, y es lo que vamos a mirar en un momentito. Pero entonces ahí ya miramos buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Qué miramos? Lucas 2:14, Efesios 5:10, Primera de Tesalonicenses 4:3, la primera parte del versículo, y Primera de Tesalonicenses 5:23. Para sus notas y para usted que se deleita en trazar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces sigamos avanzando acá. Cuando leímos acá
En el versículo que dimos al principio, aprendimos en Efesios 5:18, y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Porque fíjense que la palabra del Señor nos habla que hay niveles de vino. Hay niveles de vino y diferentes vinos. Que después le traigo esta enseñanza de los vinos. ¿Cómo va ese vino evolucionando, hermano? Pero miren los vinos, un vino contrario, que es el que el apóstol Pablo le decía a los efesios: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Hay que despojar ese vino, porque esa copa, ese vino, lo tiene Babilonia, la cual dice Apocalipsis 14:8, ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio, ve. Entonces es el cual trae disolución, y esa palabra disolución nos habla de libertinaje. Un libertinaje para dar rienda suelta a la carnalidad, dar rienda suelta a la mente, al alma. Entonces esa dice: no te embriagues con este vino, no te embriagues. ¿Por qué? Porque hay que mejor valorar y desear el vino que viene de Dios, el vino que viene de Dios. Amén. Entonces, una vez más, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando de el clamor de la sabiduría, de Proverbios 8:4-5, cuando mencionaba: oh hombres, a vosotros clamo, para los hijos de los hombres es mi voz. Entonces no le estaba hablando a los ángeles que habían caído, no le estaba hablando a los espíritus inmundos, no le estaba hablando a los demonios, a ninguno de ellos que ya han pasado por juicio, ya están irredentos, ya está su fin de ellos. No, estaba hablando a los hombres y a los hijos de los hombres, y empezó llamándole a los simples. Y aprendimos, ¿verdad?, el perfil del simple. Ahí está en el canal de YouTube. Ahí lo puede buscar bajo Iglesia Misión en Acción, o bajo mi nombre, Pastora Silvia Hernández. Ahí se lo encuentra el tema de la semana pasada con más detalle. ¿Y quiénes son los simples? Aprendimos aquellos jóvenes que con facilidad son seducibles por su inmadurez, seducibles y atraídos. Aquellos jóvenes, aquellos niños que se rehúsan a crecer en el espíritu. ¿Y sabe por qué se rehúsan a crecer? Porque se rehúsan estar bajo una casa, se rehúsan estar bajo la cobertura con un padre espiritual, se rehúsan a estar bajo autoridad. Entonces son simples, son seducibles. ¿Por qué? Porque no han madurado. No han madurado, son llaneritos solitarios que no necesitan de un pastor, una ovejita que no ocupa de un pastor, pero sin entender que está rodeado de enemigos. Entonces, bajo una autoridad y bajo una cobertura empieza su evolución, empieza su madurez. Entonces, aprendimos que le decía: aprender prudencia, aprender. Hay una escuelita para aprender prudencia. Y también decía: a vosotros necios, los dos grupos, necios. ¿Qué les decía? Aprender sabiduría. Entonces aprendimos, ¿verdad?, que la escuela del necio era la vara y todo ese tema. Bueno, habiendo dado esta introducción, el Señor ha puesto un tema también muy lindo, en el cual me senté a los pies, hermano, del Señor, y mire, me quedo, qué infinita enseñanza. Y mi mente tan finita, pero en su grande amor la palabra sigue avanzando dentro de mí, sigue haciendo ese eco, ese sonido que me hace buscar por más bajo el mismo tema, porque es muy profundo. Entonces, desde la bella Iglesia de Cristo, Misión en Acción, Ebenecer San Fernando, me es un honor llegar hasta allá, hasta tu casita, de donde estás, y que juntos a la luz de la palabra podamos crecer, podamos evolucionar espiritualmente de adentro para afuera.
y que se va mostrando esa santidad de nosotros, a ir rechazando las tinieblas y el fruto de las tinieblas y todo lo contrario que la palabra del Señor. Y mi oración de antemano es que no se te quede como información en la mente, no, porque se te va a olvidar, sino que adquieras un rema, que adquieras una revelación en el Espíritu. ¿Para qué? Para poder conocer, entender y obedecer. Es allí donde la necedad se va yendo de nosotros. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a poner en acción lo que el Espíritu nos ministra con la palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz para ministrar y hacer cambios de adentro para afuera. Entonces, el tema de esta tarde, en la hora discipuladora, es la invitación al banquete de la sabiduría. La invitación, porque mira, así como él estaba clamando a los simples, a los necios que vinieran, ahora también en Proverbios 9:5, hermano, voy a usar la versión Pueblo de Dios para todos, dice esta palabra: vengan, coman el alimento de mi sabiduría y beban el vino que he preparado. Entonces, vengan, dice, vengan, una linda invitación al banquete de la sabiduría. Vengan, porque coman el alimento de mi sabiduría y beban el vino que he preparado. Entonces, hay un vino, hermano, de la sabiduría, un vino, porque ya miramos que Babilonia también lo tiene, y es el vino del adulterio, es de la infidelidad hacia Dios. Entonces, está en cuál de los dos vinos vamos a ir, en cuál de las dos mesas nos vamos a sentar y en cuáles de las dos mesas vamos a tener comunión. Que esta noche, hermano, decidamos aceptar la invitación que la sabiduría nos hace a su banquete, al banquete de la sabiduría, aceptar esa invitación y comer de ese alimento y beber de ese vino al entender la enseñanza de esta tarde, hermano. Entonces, esta mesa de sabiduría, dice una vez más en Proverbios 9:5, vengan y coman el alimento. Entonces, el alimento ya está preparado, ya está. Alimento sabio, y beban el vino que he preparado. Vengan el vino. Entonces, algo que tenemos que, ¿verdad?, una vez más traerlo aquí a la enseñanza es que, hermano, la sabiduría es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no tiene cuerpo. El Padre sí tiene cuerpo, el Hijo tiene cuerpo, pero la sabiduría no. El Espíritu de Dios es la sabiduría. Entonces, la palabra del Señor nos habla que sabiduría es como un espíritu, pero también nos habla, ahora lo vamos a entender, que la sabiduría es una persona también. Y también nos habla la palabra, la sabiduría como una virtud moviéndose ya en nosotros, que lo vamos a mirar a través de la enseñanza, las ramas de la sabiduría, hermano, cómo se muestra, hermano, que hemos comido de ese alimento y que hemos bebido del vino que nos invitó y que nos sentamos en ese banquete. ¿Por qué? Por el perfil que se da al ser, hermanos, unidos a la sabiduría, a ser una rama de la sabiduría. Entonces, miremos este primero. El pan de la sabiduría. Salmo 78:19. Hablaron contra Dios y dijeron: ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? ¿Podrá darnos un banquete en el desierto? Mira, el hombre, hermano, siempre con su necedad, queriendo hacer a Dios imposible, que cuando para Dios no lo hay, no hay ningún imposible. Queriendo limitarlo cuando Dios no tiene límite. Entonces, aquí el hombre dice: ¿podrá Dios darnos un banquete? ¿Hacer una mesa y alimentarnos? Entonces, en el versículo 24, hermano, él dice que el Señor oyó porque el que nos dio oídos, todo oye. El que nos dio ojos, todo ve. Entonces, ya deje de robarle a Dios. ¿En qué? No ande allí queriendo echar venganza.
De Dios es la venganza, de Dios es defendernos, de Dios es. Déjelo a Él. ¿Por qué? Él lo mira todo y Él lo escucha todo. Hay que dejarle todo a Él. Amén. Entonces, e hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Mira, hermano, tremendo. A estos que podrá Dios darnos de comer, podrá. Mire lo que hace Dios. Abre el cielo y dice que les mandó el maná. Les dio comida del cielo. Y lo que viene del cielo, hermano, es una bendición. Lo que viene de parte de Dios, aunque no lo entendamos, es una bendición, porque en Dios no hay despropósitos. Porque miren, la versión Oso dice pan de fuertes. Pan de fuertes comió el hombre, les envió comida en abundancia. Así le llama la versión Oso, pan de fuertes. Entonces, si era un pan de fuertes, ¿qué era la intención de Dios al abrir el cielo y mandarles ese pan? Que fueran fuertes, que fueran fortalecidos, que pudieran continuar caminando hacia lo que Dios tenía preparado para ellos. Entonces, al recibir ese pan, al comerlos ellos, creyéndole a Dios y recibiéndolo de buena voluntad, hermano, iba a fortalecer el sistema inmune, iba a darles una sanidad integral, iba a fortalecerlos, iban a poder permanecer y seguir adelante, porque era pan de fuertes. En otras versiones le llama pan de ángeles, y todos ellos comieron pan de ángeles. Dios les envió comida hasta saciarlos. Mire cómo Dios nos bendice de una forma abundante, porque no hay escasez en Dios. En Dios está la suma y en Dios está la multiplicación. El único que resta es el adversario, es nuestro enemigo, que viene, roba y hurta y resta, pero en Dios está la suma y está la multiplicación. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ahora miremos la sabiduría en cuerpo, no como en espíritu. El espíritu nos invita. Y ahora la sabiduría en cuerpo es Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Él es el pan de la sabiduría. En Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y es el que aquellos rechazaron. Aquellos que dijeron, ¿podrá Dios hacernos banquete? Y Dios mandó lo mejor del cielo para fortalecerlos. Dios mandó lo mejor del cielo para ayudarlos, hermano. Y usted sabe que aquellos renegaron por la comida y buscaron la comida de lo que tenían en sus deseos. Buscaron la comida de la carne y desecharon lo espiritual. ¿Por qué? Porque no lo aceptaron con fe, por cuanto no creyeron. Entonces, ¿qué dice el Señor en Juan 6:51? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida. Bueno, aquí miramos, si nosotros, hermano, al venir a Cristo Jesús, al recibir su espíritu, cuando Él toca y entra, va a vivificar nuestro espíritu, pero también viene y nos invita, hermano, a sentarnos a su mesa. ¿Para qué? Para comer de su pan, para comer del pan. ¿Cuál es el beneficio? Vivir para siempre. ¿Cuál es el beneficio? Vivir para siempre. Entonces no va a haber ningún temor hacia la muerte más. ¿Por qué? Porque estamos comiendo el pan del hombre fuerte, el pan que descendió del cielo. ¿Y qué nos ofrece? Vivir para siempre, vivir para siempre. Él es el pan que desciende del cielo. Entonces lo primero que hace es fortalecernos. ¿Por qué? Porque estamos caminando en esta tierra, hermano, y no estamos de vagabundo. El vagabundo no sabe ni para dónde va ni de dónde viene. Somos peregrinos porque no le pertenecemos a este mundo. Estamos aquí, pero ya no le pertenecemos. Vamos rumbo hacia nuestra patria celestial. Amén. Entonces sigamos avanzando aquí, hermano. Mire, también nos enseña en Marcos 7:27. Cuando viene aquella sirofeniza, aquella gentil, hermano, como nosotros, gentil que no descendía de la nación de Israel, de ninguna de las 12 tribus, era de Sidón.
Sirofeniza, de donde era Jezabel. Bueno, por esos rumbos. Viene y sabe que está el Señor allí. Entonces viene ella y le pide pan, porque ella sabe, hermano, la fortaleza, el beneficio que hay en ese pan. Por eso vino, hermano, vino a pedir al Señor. ¿Y qué le contesta el Señor en Marcos 7:27? Él le decía, deja primero, y él le decía, deja primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, hermano, ¿qué era lo que pedía ella, hermano? Una liberación para su hija. Entonces, ella al escuchar esto, que había otro pueblo primero, que tenía que saciarse primero, hermano, ¿qué le contesta a ella? Es cierto, pero yo quiero que sea una migaja, aunque no es mi turno todavía para resentarme al banquete. Quisiera que sea una migaja. Y usted sabe que le contestó, es cierto, pero aún los perrillos se sacian de una migajita que suelten los hijos. Y al Señor le agradó la fe. Sin fe es imposible agradar. Le agradó que ese pan era una fortaleza y tenía un bienestar, porque Él es el pan de la sabiduría. Entonces, ¿qué le dijo? Que cuánta fe, me agrada eso. Ve, tu hija ya es libre, es sana. Y al instante, hermano, el demonio la dejó. Entonces, al tomar este pan nosotros con fe, creyendo, lo que nos trae, liberación. Liberación. Ahora, si usted me pregunta, ¿liberación de qué? Te voy a dar 13 esclavitudes, 13, que podemos estar atados sin darnos cuenta. Pero por eso nos invita, venid y comed de mi alimento y venid y comer de mi vino. Venid, no a fuerzas, una invitación. ¿Por qué? Porque necesitamos la liberación interna. Por eso el Señor, hermano, acá en esta, y ya empiece a tomar aquí la nota, porque yo quiero hablar de las 3 esclavitudes, que el pan de vida, el pan de sabiduría nos va a ir liberando, para conocerle, entenderle, que Él es la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Amén. Segunda de Pedro 2:19 dice que es esclavo de aquello que lo domina. Es esclavo. Entonces, lo que nos ha dominado nos tiene en esclavitud. Lo que nos ha dominado nos ha hecho sus reos, nos ha hecho sus prisioneros. Entonces, yo te voy a dar aquí en la primera parte 6 esclavitudes, 6 de la cual el pan de sabiduría, hermano, el pan que vino a buscar esta Sirofeniza por su hija, está a nuestra disposición, pero ya no en migaja, ahora a su plenitud, para saciarnos, así como le dio el Señor pan en el Antiguo Testamento, hasta saciarse. Pero aquellos, por no entenderlo, por tener su corazón cerrado, terminaron en una esclavitud de Egipto, en su corazón, en su alma y en su mente, y terminaron muertos en un desierto. Mira, la primera, Juan 8:34, esclavos. No te voy a dar todo el versículo, porque es menester aprender a tomar notas, a trazar la palabra. Es menester y hacer tu tarea como aquellos que escuchaban la palabra e iban y la verificaban. Es por eso que no crecemos muchas veces. ¿Por qué? Porque no verificamos. Porque estamos acostumbrados a que nos den, pero no a verificar. Entonces, es menester tomar la nota, agarrar tu Biblia o abre tu Biblia, si ahí la tienes, y compara los versículos. Entonces, la primera nos habla, Juan 8:34, esclavos del pecado. Es aquellos donde aquellos refutaban al Señor y decían, nosotros somos hijos de Abraham, no hemos sido esclavos de nadie. Y usted sabe que estaban bien esclavizados, bien metidos, y estaban con el corazón cerrado, y eran sepulcros emblanquecidos. Entonces, ¿qué es pecado? Es rebeldía a todo lo que la palabra de Dios dice. Es rebeldía decir, no voy a hacerlo, no quiero ir. Es rebeldía a la santidad.
Es rebeldía apartarse del mal, rebeldía. Entonces necesitamos el pan para que ese pan de sabiduría, que es Cristo Jesús, al entrar en nosotros, hermano, nos dé a entender, a conocer, a entender, y nosotros mismos decir, necesito ser libre de esta rebeldía, de este pecado que yo lo consideraba correcto. Pero solo a través del pan de sabiduría podemos tener el discernimiento. Número 2, segunda de Timoteo 2:36. En el cautiverio del diablo. Nos habla que hay un cautiverio del diablo. ¿Cuál es el cautiverio? Pues se deleita en mentir, en engañar, en aparecer que está en lo correcto. Pero hay un cautiverio. Está succionando bendiciones, está succionando nuestra salud, está succionando. Entonces, ese cautiverio del diablo solo se va a comprender y se va a mirar a través de el pan de la sabiduría, que es Cristo Jesús. Y ahí te puse una figurita de uno que lleva la ovejita, que no sabía que iba rumbo al matadero, que iba rumbo, y la tuvieron que ir a rescatar. Número 3, Primera de Corintios 7:23, esclavos de los hombres. Esclavos, hombres que se deleitan en esclavizar a otros, en poner cargas a otros, en hacerlos sentir que están sirviendo a Dios al abusar de ellos. De alguna forma u otra, sea abusar de forma financiera, al poner cargas religiosas como lo hacían los fariseos, al tratar de controlar su vida con la sabiduría humana, con la manipulación, disfrazados de santidad. Entonces, el pan de la sabiduría nos va a abrir los ojos para entender esto y dejar de ser esclavos de los hombres y poder servir a Dios por amor. Y que el amor de Dios nos venza para poder anhelar estar con Él por voluntad propia y servirle por voluntad propia. Mire, el número 4, el pan de sabiduría nos va a liberar de esclavos de Egipto del mundo. Deuteronomio 5:15 nos habla de la esclavitud de Egipto. El pueblo salió esclavo de Egipto en su mente. El pueblo salió deseando la comida de esclavo. El pueblo salió mirando hacia atrás. ¿Por qué? Porque en su corazón llevaba la memoria del ayer. En su mente llevaba una fortaleza de placeres aprendidos, que estaban los receptores abiertos y se recordaban de aquella comida que les había provocado un placer, pero eran esclavos, no pudieron entender lo que Dios tenía preparado para ellos en el Canaán de su vida. Entonces salieron, hermano, mirando el futuro, pero no un futuro que Dios tenía, la imaginación de los pensamientos internos, sino en su imaginación estaba que estaban sentados al fuego con las ollas profundas de aquella carne. Entonces, hermano, esclavos al mundo, esclavos a las fantasías del mundo, esclavos a lo material, esclavos a lo que no se van a llevar, esclavos de perseguir el viento, la vanidad, esclavos. Y solamente lo podemos lograr mirar y decidir no más con el pan de la sabiduría. Número 5, segunda de Pedro 2:19, son esclavos de la corrupción. Esclavos, ¿qué es corrupción? Lo que huele mal, una corrupción en su vida. Corruptos, esclavos, que no pueden salir, vicios, constantemente en retroceso a causa de una esclavitud. Pero por eso la sabiduría nos llama: venid y comed de mi alimento y del vino que he preparado. Mire, otro, número 6, en Hechos 8:23, cadena de iniquidad. Cadena es aquel que decía que quería comprar el don de Dios. ¿Y qué le dice el apóstol? Yo miro que tu corazón está en hiel y en amargura. Estás en una cadena de iniquidad. Estás bien atado a la iniquidad. ¿Cómo crees que puedes comprar el don de Dios con dinero?
¿Por qué? Por la iniquidad. La iniquidad es cuando ya no hay ley, cuando ya nadie para a esa persona, porque es libertina. Nada ni nadie lo detiene. Tiene esa corrupción interna, esa iniquidad interna, que lo único que hace es querer satisfacer ese placer y ese deseo, y creyendo que es lo correcto. Entonces aquí miramos otra esclavitud de iniquidad. Van 6 y nos faltan 7, porque son 13, y 13 usted sabe que es el número de rebeldía. Pero así como esa figurita viene el Señor a buscarnos. Viene a salvarnos de la esclavitud. ¿Por qué? Porque Él sabe que somos esclavos de lo que nos ha vencido. Y si su amor no nos ha vencido, entonces estamos en otro tipo de esclavitud que nos está haciendo mal. Número 7, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Fortalezas mentales, pensamientos en cautiverio. Una fortaleza mental, hermano, tiene que ser derribada. ¿Por qué? Porque es algo que impide avanzar hacia adelante. Porque esa fortaleza interna, hermano, de negatividad, del maltrato, del abuso, del abandono, es de la vieja manera de vivir cuando no teníamos a Cristo. Entonces, el Espíritu Santo sabe que hay una fortaleza en la mente por un pensamiento que constantemente nos ataca, por una memoria que constantemente viene y que nos impide avanzar, porque nos sentimos abandonados, nos sentimos solos, nos sentimos impotentes, nos sentimos que ya no podemos. ¿Por qué? Porque hay una fortaleza en la mente que necesita ser derribada. Y si usted se acuerda, allá en el Jericó, la primera ciudad de conquista, al entrar el pueblo, hermano, usted sabe que la tuvieron que rodear y le dieron vueltas a la ciudad. Pero ¿sabe qué iba delante de ellos? ¿Qué iba? Iba el sacerdote, el sacerdocio y la presencia de Dios en aquella arca. Entonces, toda fortaleza en nuestra mente que ha estado allí del ayer, esos recuerdos de abuso, esos recuerdos de infidelidad, esos recuerdos de maltrato, sea abuso verbal, físico, sexual, que constantemente viene y nos ataca cuando es la temporada de Navidad, que los que la celebran se refreda, en diciembre, hermano, en la primavera, en verano, en el olor de un perfume o una música que de repente ¡pum! Se viene. Hermano, el Señor dice, es tiempo de que me permitas derribar esa fortaleza. Es tiempo que ese Jericó caiga. ¿Por qué? Porque es menester seguir adelante, conquistando cada día las bendiciones que Dios tiene. Porque si no, esa fortaleza en nuestra mente, hermano, constantemente va a estar allí y nos va a hacer unas personas que no podemos avanzar. Porque lo que hay en el corazón, lo que se forma en la mente, hermano, y está en el alma, va a salir de aquí. La negatividad. No puedo, va a salir eso. Entonces, el pan de la sabiduría que nos trae la liberación, va a tumbar esa fortaleza, va a tumbar eso de nuestra mente para salir de ese cautiverio y conquistar la tierra y las bendiciones que Dios tiene para nosotros cada día. Número 8, Romanos 8:15. Espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Espíritu de esclavitud de temor para hacernos volver atrás. Entonces, ¿qué espíritu nos dio Dios? Dios no nos dio espíritu de temor. No, nos dio el poder de Él, su poder en nosotros operando. ¿Para qué? Para echar fuera el temor. El temor está en aquellos que son desobedientes, en aquellos que sabiendo que están haciendo mal,
tienen temor de que los miren, tienen temor que les caiga la ley, tienen temor de la auditoría, tienen temor. ¿Por qué? Porque están haciendo mal. Entonces, ¿por qué ese espíritu de temor puede venir? Es muy probable, hermano, porque no hemos venido a sentarnos a la mesa. Es muy probable que no hemos comido el pan de la sabiduría. No hemos llegado a la casa del Padre. Entonces, ahí hay un temor. Un temor a la enfermedad, un temor a la muerte. Dice el Señor que hasta el sonido de las hojas secas van a oír y van a correr porque piensan que los van siguiendo cuando no es nadie. ¿Por qué? A causa de la desobediencia. Entonces hay la esclavitud del temor. El temor, me irán a echar fuera de este país, irá a llegar la migración y va a venir el ICE, no voy a ir al mercado, ya no quieren salir a causa del temor. Entonces necesitamos el pan de la sabiduría, necesitamos el pan para que nos libere, pero también necesitamos la obediencia, porque ese pan, hermano, está en la casa del Padre. Aleluya. Número 9. Gálatas 2, 4 y 5, pero solamente le doy la esencia de lo que estamos tratando esta tarde. Someternos a esclavitud de religión. Era cuando andaban los judaizantes, que estaban tratando de esclavizarlos a la ley. Entonces, ¿cuántos estarán esclavizados a la religión? No comas eso, no te vistas así, no hagas esto, esa falda muy corta, esa falda muy larga, no pantalones, no te cortes las uñas, no te pintes las uñas, no te pongas corbata, o sin corbata no, o sin... ¿Cuántas cosas, hermano? ¿Cuántas cosas? ¿Qué significa religión? Hermano, religar, volver a atar a ideas humanas, a doctrina de hombres, a doctrinas de error, a enseñar de la forma incorrecta. Entonces hay esa esclavitud religiosa que impide que el Señor trate con nuestra vida, instruya nuestra vida. ¿Por qué? Porque está la religión atando el corazón, así como lo hacían los fariseos y los saduceos, que recorrían todo el mundo, dice el Señor, para ser un prosélito, y lo hacían más discípulo del diablo que de Dios. Imagínense todo lo que hace la religión. Caminan, andan por todos lados, camina y camina, hermano, enseñando su religión, enseñando su librito así. ¿Quieres ser como yo, que está para una esquina, sin testimonio y sin nada? Nomás porque me enseñaron a estar con un librito. Y platicando, hermano, una esposa de uno de esos que se parece con los libritos. Ay, poquito llegó allá a mi trabajo secular y delante del Señor le digo, porque él es muy observante de esos de los libritos, que se pone una esquinita. Para no decir muchos nombres, agarran la atalaya, ahí está. Y le dice ella a él, le dice, es que este señor, bien que él entra, a él le gusta tomar mucho licor. Y le digo, mire, pues ha de ser para su salud. No, que para su salud, dice, la está perdiendo a causa de eso. Pero yo se para ahí a ser como él, porque eso le han enseñado, a ser religioso, a pararse con un librito. Tiene testimonio ocular, que ha tenido un encuentro con Cristo Jesús, que estaba muerto pero ahora está vivo, que estaba ciego pero ahora ve, que estaba perdido pero Él lo encontró, así como esa ovejita, y sentí el amor de Dios que me perdonaba, y ahora llegó la luz a mi vida, llegó el gozo, la razón de ser. No, estoy con el librito así. ¿Y cuántos religiosos no llegan por costumbre? Y otros llegan, pero solo para echarse su sueñito en la iglesia, porque hay aire acondicionado, porque hay unas banquitas ahí agradables, van a dormirse. Y hermano, oh sí, yo soñaba, pero mi corazón velaba. Sacan la palabra, luego, ¿verdad? Entonces, hay una esclavitud interna religiosa. Ya no hay ese gozo para alabar al Señor, ya no hay ese gozo para adorar, hermano.
ni una lágrima de agradecimiento por lo que Él hizo, hermano. Yo creo que aunque vaya le piques el ojo, aunque sea una lagrimita, nada, una frialdad. Pero son los primeros que dicen, soy la novia, me voy a casar con un refrigerador ahí sentado. Un refrigerador sentado y el fuego ardiente en el altar del Señor para venir y quemar la grosura de la carne, acercarnos al fuego de su presencia, adorarle y bendecirle. Una frialdad. Hay una esclavitud religiosa interna que solamente a través del pan de la sabiduría, entrando en nosotros, hermano, nos puede hacer libres. Número 10. Proverbios 22:7. El deudor es esclavo del acreedor. ¿Estás bien esclavizado a las deudas? Necesitas liberación. Porque al estar esclavizado a las deudas, eso indica que estás gastando más de lo que ganas. Estás comprando lo que sabes que no puedes pagar. Estás tratando de aparentar lo que no eres. Entonces hay una esclavitud, por eso no avanzas. Hay una esclavitud en tu mente que te impide ser libre y te vas enredando y enredando. ¿Por qué? Porque necesitas liberación. Y solamente a través del pan de la sabiduría, creyendo que no es solo una partícula de pan, no, porque eso le pasó a aquellos en el desierto. Cuando miraron aquella partícula, ¿qué es esto? Es el pan para hacerte fuerte, es el pan de tu liberación. Uy, no, yo quisiera lo que comía allá. No lo creyeron, no lo aceptaron con un corazón abierto. Entonces, igual acá, esclavos de las deudas, no avanzan, continuamente están en ese mismo círculo en su vida, no avanzan. Dios tiene cosas más adelante, pero las deudas los jalan hacia abajo, porque necesitamos liberación, que el Señor nos ayude a ser felices con lo que Él nos da y movernos cuando la bendición viene. Pero muchas de las veces es por esto, mira, por la esclavitud número 11. Pueblo de Dios, palabra de Dios para todos, versión Proverbios 12:24. El perezoso siempre estará esclavizado. Entonces hay una pereza. Hay una pereza espiritual. No hay oración, no se lee la palabra. Hay una pereza mental. No avanzamos mirando las bendiciones, hermano, que Dios nos quiere dar para hacer una bendición en un trabajo. Quiere que nosotros seamos el factor de cambio en ese lugar de trabajo. Nos ha abierto la brecha y todavía preguntamos. ¿Iré a trabajar? ¿Iré? Con esa actitud no. Porque el pan de la sabiduría nos quiere abrirnos los ojos para que podamos mirar lo que Dios tiene preparado para nosotros, para que salgamos de las deudas, para que no estemos gastando más de lo que estamos produciendo. Nos quiere bendecir, pero tenemos que soltar la pereza. Hermano, los pies demuestran nuestra voluntad. Ustedes saben que acá que hay esa, se llama molasses, creo que lo sacan de ese dulce, Dios mío, de esa azúcar morena en ¿cómo se llama esa azúcar morena que la hacen en cilindro? Piloncillo. El piloncillo así molido lo hacen un molasses, así pegajoso, chicloso. Hermano, muchas veces la pereza así son nuestros pies. Ay, llegamos. Mire, venga. Ay, sí. Ay, Dios mío. Ay. Hermana, ¿por qué no llegó, hermano? Mire que se me pasó el vas. Pues ¿a qué hora llegó? Pues 15 después que pasó. Hermano, hay esclavitud interna. Hace platicaba con una hermana que me decía, tengo muchos problemas. Todos la tenemos, hermana, pero sabemos dónde está la solución, en la casa del Padre. Venimos y abrimos nuestro corazón ahí, lloramos y gemimos. Mire, salimos bien confortados, con nuestra mente clara para tomar una decisión. Viene Él, nos sana, nos restaura.
véngase, no tengo raite. ¿Para qué quiere raite? Para ir a la iglesia no necesita raite. Le tengo una buena noticia, afuera de su casa pasa el transporte público. Y le tengo otra buena noticia, pasa cada 20 minutos. Véngase. Esclavitud en la mente, esclavitud. Estoy acostumbrado a hablar de mis problemas y quejarme. Estoy acostumbrado, una esclavitud con el acreedor en las deudas. Estoy acostumbrado cuando Dios nos quiere hacer libres, libres. Pero las fortalezas en la mente nos impiden acercarnos a la fuente de vida. Por eso es menester venir a la mesa, al banquete de la sabiduría y comer el pan de la sabiduría, Cristo Jesús, y ser libres. Número 12, Tito 3:3. Esclavos de deleites y placeres diversos. Estos esclavos de deleites, hermano, el día de venir a la iglesia, el deleite es primero. El deporte, la novela, la película. Me quedo mejor a hacer Netflix. El Señor nos está llamando para llevar mensaje, para usar nuestra vida. No, aquí voy a echarme la película en Netflix. Deleite de los placeres. Estamos con esclavitud, placeres diversos. Placeres diversos. Placeres. Punto. Y número 13, Gálatas 3:1. El heredero es niño y en nada difiere al que es esclavo. ¿Qué es la esclavitud? Quiero ser un niño siempre, me rehúso a crecer. Yo siempre he sido así, yo siempre he andado así. Te rehusas a crecer. Y el Señor viene por una iglesia madura, que está recibiendo la palabra y la está poniendo en práctica. No es oidor, es hacedor, y se le están formando sus pechos para casarse. Esclavitud a la niñería. ¿Qué es un niño, hermano? Que por todo chilla, por todo llora. Ay, hermana, no me saludaron. No, yo ya no voy a ir. Ay, hermana, mire, me dijeron que me sentara. No, yo ya me voy de esa iglesia. Ay, hermana, mire, me dijeron que me pusiera, hermana, que anduviera con corbata. No, ya me voy de esa iglesia. Ay, me dijeron que me trajeran camisa para servir. No, yo no voy a ir. Ay, me dijeron que fuera allá al estacionamiento. No, yo no voy a servir allá. Ay, ¿usted cree que me pusieron a limpiar los baños? Pues, ¿qué se creen? Si mi trabajo afuera, yo soy la presidenta de la compañía tal, y si supieran cuánto gano, y me pusieron a lavar los baños. No, yo ya me voy de iglesia. Nos rehusamos a crecer, esclavos de ser niños, pero no niños espirituales, niños mentales. Y usted sabe que si un niño está creciendo, pero si no está creciendo sanamente, mire, no se mira bien un niño con un cuerpo de hombre, hermano, y hablando como niño. O que le den la tetera, que le den la pacha, que le den el biberón y ya está todo bigotón. Abnormal, abnormal. Esclavitud de la niñez. Nos rehusamos a crecer, nos rehusamos a madurar. Entonces, 3 esclavitudes que el Señor dice, es tiempo que vengas a la mesa y comas el pan de la sabiduría. No es Santa Cena, va a ser el domingo, pero te lo estoy adelantando. Pero hablemos del vino. Ya se me está avanzando el tiempo. Hablemos del vino, porque, ¿qué dice? Beban el vino que he preparado. Y yo les dije de un principio que la palabra del Señor nos habla de varios vinos, no es el mismo vino. Este es el vino Ayin, el que está hablando de la sabiduría. ¿Y qué significa el vino Ayin? Bueno, está en Génesis 49:11. Él ata a la vid su pollino y a la mejor cepa el hijo de su asna. La cepa es una rama de la vid. Cepa, pues cepa de qué habla la hermana. No, la cepa es una rama. Sepa Dios. ¿Eh? Sepa Dios, sepa la hermana. Es una rama. Por eso cuando decían que de ese virus del COVID había cepas que iban saliendo de ahí, cepas. Entonces, es una cepa, es una rama de ahí. Entonces, él ata a la vid su pollino y a la mejor cepa el hijo de su asna.
Él lava en vino sus vestiduras. Él lava en vino sus vestiduras. Este es el vino allí. La vestidura es lo que nos da cobertura. ¿Qué nos cubre? Sangre de Cristo, cúbrame. Usted sabe que lo decimos con mucha naturaleza. La sangre de Cristo me cubra. Son las ropas de salvación. Ropas, en plural, ropas. Este es el vino de la cobertura. Este es el vino que nos cubre. Y es ahí donde muchos no la quieren. Estar bajo autoridad y estar bajo cobertura. Por eso la sabiduría llama, vengan, coman, beban. Y es allí donde muchos, porque cuando el Señor les trató de explicar en Juan capítulo 6, versículo 66, les empezó a decir que Él era el pan y que si bebían su sangre, y les empezó a decir los beneficios, hermano, ellos entendieron de una autoridad, de un cambio total, y le dijeron, ¿quién puede aceptar eso? Estar bajo autoridad. Hermano, es por eso que muchos en las iglesias no se quedan. Por eso el mismo hijo pródigo demandó al padre. Acuérdense que el hijo pródigo tenía todo estaba allí. Pero ¿sabe qué? Ya no quiso más estar bajo la autoridad de un padre amoroso. Y por eso exigió que le diera su parte para irse. Hasta que se dio cuenta que estar fuera de la autoridad, fuera del que lo cubre, lo perdió todo. ¿Por qué esperar a darnos cuenta de eso? Que al no estar bajo una cobertura, lavarnos con el vino y aceptar la cobertura. ¿Por qué tenemos que venir heridos, lastimados y en bancarrota? Si el Señor quiere lo mejor para nosotros. Por eso nos invita a venir. Y en la sangre de las uvas su manto. Esa es otra. Está el vestido y está el manto. Entonces, el vino es la palabra del diccionario Strong H3196. Es el vino Yayin. Yayin. El vino de la cobertura. El vino de la vestidura y cobertura. ¿Y el manto? ¿Qué significa el manto? Usted se acordará que Eliseo le dijo que quería una doble porción y Elías le dijo, si tú me miras, cuando yo sea quitado, entonces, y agarras el manto. Usted se agarró el manto. ¿Qué significa el manto? El manto nos habla del oficio ministerial, el llamado. Pero ya con la sangre de las uvas nos habla de una unción para llevarlo a cabo. Es la máxima expresión de amor que el Señor hizo, llevando todo por nosotros, para ungirnos a seguir sirviendo. La máxima expresión. Entonces, unción ministerial. Mira todo lo que nos invita. La sabiduría, venir y sentar. Yo me doy, hermano, ¿qué miramos? Génesis 49:11. Ya estoy para terminar, pero permítame. ¿Quiénes son los llamados? ¿A quién Dios llama? Usted sabe que la palabra nos enseña que muchos son los llamados. Y yo miro 4 grupos. El número 4 es el número global, que va y los busca del este, va y los busca al norte, va y los busca al oeste, va al norte, sur, este y oeste, que no se me olvide ni uno, global, va a los 4 puntos y los busca. Así como está, mire cómo llegamos, hermano. Nosotros estamos en el 4.º grupo, en el grupo de Mefiboset. El primer grupo, mire, aquí está, Lucas 14:21. Usted sabe que todos estos, lo voy a poner ahí, voy a ponerlo todo. Cada uno que fue invitado en Lucas 14 tuvieron una excusa. El primero le dijeron, todos comenzaron a excusarse. El primero le dijo, no puedo ir a tu banquete. He comprado un terreno y necesito ir a venderlo. Estoy muy ocupado con las cosas de mi vida, en mi negocio, en mi trabajo. Gracias por la invitación, sabiduría,
pero no puedo ir a la iglesia, no puedo. No es que no puedo, es que no quería ir, porque las cosas terrenales lo tenían esclavizado. El segundo dijo, he comprado 5 yutas de bueyes y me he casado. Envuelto en las cosas de la vida. No podía, no quería venir. Estaba ocupado. El otro atendiendo a su casa y no quería. Entonces 3 grupos que los llamaron y tuvieron la excusa de venir al banquete. Pero llegó el 4.º grupo, hermano, Lucas 14:21. Cuando el siervo regresó e informó de todo esto a su señor, entonces enojado el dueño de la casa dijo a su siervo, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Trae a los pobres, trae a los mancos, trae a los ciegos y trae a los cojos. Mire cómo veníamos. Yo venía ciega. Y venía herida también. Pero así me agarró como la ovejita que miramos, hermano, me dijo, ven. Pero yo no puedo ir a esa cena. Ven. Estoy ciega, no veo. Ven. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Hermano, hay espacio para nosotros si tan solo reconocemos que tenemos un problema en nuestro interior. Hay espacio. Este banquete está servido y lo único que quiere es liberarnos, quiere cubrirnos y quiere usar nuestra vida. Quizás tú también dirás, ay hermana, mire, yo he hecho tantas cosas, yo caí en pecado, yo caí en esto. La sobregracia te está llamando, que no vivas en el ayer, que ya fuiste perdonado, que ya fuiste perdonada. Es la esclavitud en tu mente, es la fortaleza en tu mente que tiene que caer hoy, porque el Señor te quiere cubrir con su sangre preciosa. Y así como mandaron llamar a Mefiboset al banquete del rey. ¿Y qué le había pasado a Mefiboset? Que estaba en Lodebar, que se había acostumbrado a vivir en la basura, que se había acostumbrado a arrastrar sus pies, porque alguien lo había lesionado. Estaba acostumbrado. Pero cuando el Señor dijo, ¿a quién voy a hacer misericordia? Pensó en Mefiboset. Hoy el Señor te llama, ¿a quién haré misericordia? Está pensando en ti, está pensando en mí, está pensando en los que estamos aquí. Oblígalos. Hoy te insto a que tú también te acerques a la mesa, allí en tu corazón, allí en tu mente. Y puedes decir, Señor, ¿cuánta liberación me hace falta? ¿Cuánto tengo dentro de mí que necesito que me liberes? ¿Cuánto, Señor? Y hoy, como fueron por Mefiboset y lo trajeron ante el rey, y el Señor, cuando Mefiboset se acercó, hermano, y usted sabe que Mefiboset tenía miedo, pero no tengas miedo, Mefiboset, quiero mostrar misericordia. Así quiere mostrar nosotros en esta noche misericordia, y quiere cubrirnos con su sangre preciosa, quiere liberarnos. Pero está en nosotros que nos dejemos cubrir. Y empieza nuestra liberación. ¿Por qué? Porque estamos en un cautiverio de uno de los 13. Estamos mancos, no nos podemos parar. Si es que Él no está con nosotros. Estamos ciegos, no podemos mirar más que lo que nos agrada y queremos. Él nos quiere abrir los ojos para mirar que hay un ángel que está a nuestro alrededor, que Él está allí con nosotros. Él quiere obrar a nuestro favor. Y no puedo despedir sin orar por ti en esta noche y pedirle al Señor que en la disposición de tu corazón, hermano, en la disposición de tu corazón, hermana, anheles el pan de la liberación, el pan de la sabiduría, y anheles el vino Yayín de Dios que nos cubre,
y que nos fortalece y que nos da vida. Y pedirle al Señor, Señor, entra a mi vida, hazte, Señor, manifiéstate en mi vida y perdóname, papito, perdóname. Ábreme camino para llegar a tu casa y participar de este banquete desde ya, desde hoy, a través de esta oración. Límpiame con tu sangre preciosa. Límpiame, papito. Hoy agarro tu mano. Hoy me levanto en fe y te pido que me perdones. Que me perdones. Y que me ayudes a reiniciar mi caminata agarrado de tu mano. Este pan de sabiduría, de fortaleza, Señor, que hoy en mi espíritu lo recibo, me libera y me sana desde la cabeza hasta la planta de mis pies, porque tú llevaste las enfermedades todas en esas llagas, Señor. Y yo recibo mi restauración espiritual, mental y en mi cuerpo también, a través de este pan vivo que es tu presencia en mi vida. A los que se habían apartado, papito, que esta noche sea una noche de reconciliación y se puedan acercar y reciban el pan de la liberación y el vino de tu presencia, papito, y sean todos liberados y restaurados. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendigo a su iglesia amada. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Si andas por acá este domingo, 1066 Norma Clay, tenemos Santa Cena. Ven, gózate con nosotros. Bendiciones. Esta es Iglesia de Cristo, Misión en Acción, Pastora Silvia Hernández. Bendiciones. Amén.